Bueno, no sé si está Carolina por ahí. Vamos a iniciar con los fines de la educación de acuerdo a la Constitución de la Política de la República. Buenas tardes, licenciada. Sí, aquí estoy. Carolina, ¿me puede leer la primera diapositiva? Y por favor, interpréteme lo que dice en esa información que usted va a leer. Artículo 71. Derecho a la educación.
Se garantiza la libertad de enseñar y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad pública la fundación y mantenimiento de centros educativos, culturales y museos. Yo creo que hasta ahí llega, licenciada, porque no logro Sí. ver. Hasta ahí llega. Ahora dígame, ¿qué entiende usted por libertad de Pues yo criterio? entiendo que todos como personas tenemos derecho a la educación. Sí, Podemos decir, sea una persona de un nivel superior o inferior a otro, todos tenemos ese derecho. Solo que en nuestra actualidad, pues en los tiempos, bueno, años atrás, sí, mi amor. Disculpe, licencia. no tenga pena. Se le daba como que más valor el estudio a los hombres que a las mujeres. Pero con el paso de los años ha cambiado un poquito eso porque las mujeres pues tenemos un poquito más de ventaja, igual que los hombres, pero así como el gobierno pues tiene la obligación de ayudar a la sociedad a que tengan una educación digna. Ahora pues se ha visto bastante que hay educación gratuita, pero hay quienes pues no tienen la posibilidad de poder estudiar. Bueno, Solamente ¿qué entiende por criterio docente? el criterio docente, pues, el criterio es de lo que pensamos de algo. Y docente viene de enseñar, de así como usted, así como nosotros que estamos formándonos para ser docentes, o algunos que ya lo somos. Entonces, el criterio docente es de cómo nosotros miramos lo que está pasando en nuestro país. Sí, el criterio docente es que nosotros estamos regidos por una ley, pero en ningún momento nos van a regir a hacer lo que alguna norma nos diga o alguien o el director, sino que nosotros somos dueños del curso. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un problema la semana pasada. No problema, ¿verdad? Pero sí, por amistad, a mí me hablaron para dar clases en un centro educativo el domingo. Entonces llegó el director y les dijo que si ganaba X, que él hacía que ganaran todos, porque yo comencé a hablar con un joven que tiene bastantes problemas, entonces vengo yo y le comencé a aconsejar, y le dije, mire, haga sus cosas, póngase al día, yo lo voy a apoyar hasta donde yo pueda. Viene como es adolescente, el muchacho me imagino yo que habló algo y dijo que yo le iba a ayudar y que él ya estaba seguro que había ganado. Entonces ya los jóvenes, los otros comenzaron a discutir y a estar inconformes, que por qué a él y otros que se dedican van a perder, en fin. Entonces, basado en ello, dijo el director que si ganaban conmigo, pues el curso, todos tenían que ganar, porque no era justo el director, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué al aula, les dije, miren, jóvenes, yo escuché todo lo que les vino a decir el director, pero con todo el respeto que se merece el director, le dije, él es mi jefe y a todos lados a donde yo llegue siempre van a haber jerarquías y uno tiene que aprender a respetar las jerarquías. En el caso mío, pues en el centro educativo, mi jerarquía es el director. Aquí en la universidad, mi jerarquía es el licenciado Rigo, que es el coordinador. Sin embargo, ni el licenciado Rigo como coordinador, ni el director donde yo laboro, ellos en ningún momento me dicen, mire, usted tiene que hacer eso, usted tiene que hacer el otro, sino que nosotros como docentes tenemos el criterio, podemos nosotros disponer de organizar el curso como nosotros consideramos que es mejor. Eso sería el criterio docente y es obligación del Estado, dice, proporcionar y facilitar la educación. Ahora, si es obligación del Estado, Carolina, ¿por qué muchos niños no tienen el acceso a la educación? pues yo pienso que a veces
es obligación del Estado, pero a veces los propios padres son los que no ayudan al niño. Porque si en algunos casos a los padres de familia no se les da estudio, ellos siguen con la mentalidad de que los niños no tienen que estudiar. Y no los mandan. Ajá. Entonces, de ahí es donde pues ellos no tienen el derecho a la educación, pero sí es obligación del Estado proporcionar una buena educación en la sociedad. Gracias, Carolina. Le agradezco De nada, muchísimo. licenciada. Pasamos con el artículo 72, que fue el que les dejé juntamente con los de la Ley Nacional de Educación. Vamos con Mónica Secaida, por favor. Mónica. Sí, licenciada. Buenas Por tardes. favor, buenas tardes. Léame el artículo 72 y me interpreta lo que quiere decir el artículo 72. Artículo 72. Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos. Pues para mí, licenciada, eh, este artículo tiene que ver mucho prácticamente con la educación. Eh, Quiere decir de ¿Cuál es que el fin primordial? pues el fin primordial es obtener que la persona tenga desarrollo, que se desarrolle en la educación, Ah, que ah, ok. logre, Aquí dice desarrollo integral. ¿Qué entiende usted por desarrollo integral? eh, pues con respecto a eso, que debe ser la educación íntegra, que debe estar integrada la persona al- a todo conocimiento con respecto a la educación. Eh, Más que todo, tiene que ver también con la formación ante la sociedad, eh, que esté adaptado a la enseñanza. No sé si me voy a entender mucho, Está licenciada. bien, no, fíjese que como cuando se le pide interpretación de un artículo, pues usted lo está interpretando como usted lo considera. Sin embargo, no está tan lejos ni usted ni yo, ni alguien que interprete un artículo porque está ahí lo que dice. Entonces, el desarrollo integral quiere decir que desde que el niño entra a primera preescolar, pasa a la primaria, luego al básico y diversificado. El Estado tiene la obligación de darnos una educación de calidad, porque cuando no hablamos de integrales, porque tenemos el derecho de aprender no a medias, por ejemplo. ¿Será que hay un desarrollo integral si no sea, no sé si yo creo que ahora sí, pero el curso de inglés es bien importante y en otros países como lo es Honduras, que es un país que está a nivel de Guatemala, los niños saben inglés desde que están en la escuela, porque el Estado los está preparando para que ellos aprendan inglés. Y esa es una gran deficiencia. Entonces quiere decir que no hay un desarrollo integral, porque el inglés ahorita no es por si usted lo quiere. Ahorita el inglés es obligatorio que usted lo sepa, porque como estamos en un mundo globalizado, ya no podemos ir atrás. Porque, por ejemplo, un profesional que no sabe inglés tiene mucha desventaja a otro que sabe. Entonces, el Estado tiene la obligación de darle un desarrollo integral al ser humano, a la persona.
no solamente en el conocimiento, sino que en valores. Y entonces, cuando uno se gradúa y busca un trabajo, lleva su currículum, entonces ahí encuentra la diferencia, que hay un estudiante que estudió en un colegio privado de mucho dinero y maneja muy bien el idioma inglés, mientras que los estudiantes que están en una escuela pública no lograron llegar a ese desarrollo. Entonces, el gobierno, según la Constitución política, tiene la obligación de el fin del desarrollo integral de la persona humana. Y muchas gracias por su participación. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Melvin. Melvin, buenas tardes. El Estado tendría o tiene que tener la obligación de brindarnos a todos los ciudadanos guatemaltecos, si hablamos del país, una educación de calidad, sea en el nivel preprimaria, primaria, básicos y nivel superior, nivel medio y superior. Pero pasa de que ahora es todo de que no les interesa de que el guatemalteco sepa. Lo que les interesa es que salgan y que ahí se estanquen, porque en la educación es todo negocio, licenciada. Ahora todo en Guatemala es un negocio de que yo demos libros en las escuelas, pero ¿cuánto me va a quedar? Démonos cuenta las refacciones que dan en las escuelas. No es lo que deberían de dar. O sea, todo es negocio, todo es corrupción. Y más sin embargo, hemos tratado la manera de ir con muchas cargas, sobresaliendo y aprendiendo lo que nosotros hemos podido, porque no, estamos luchando contra las limitaciones que nos pone el Estado y las limitaciones que nos pone la vida. Luchando en contra del sistema, ¿verdad? ¿Sí? Estamos luchando en contra del sistema y, por ejemplo, un nivel de calidad de vida, por ejemplo, si yo trabajo y tengo un salario más o menos, mejoro mi nivel de vida y mi esposo también trabaja y nos vamos nivelando, le podemos dar un mejor nivel de vida a nuestros hijos, pero como no todos tenemos un trabajo, el problema está ahí. Entonces, correcto lo que dice el profe Melvin, la verdad es que no estamos bien desatendidos, los gobiernos no les interesa y como tienen que llenar un estándar de que, por ejemplo, a nivel mundial tienen que los informes que presentan para que les den ayudas, que 200,000 estos niños pasaron a otro grado y que ganaron. Entonces, como no se pueden dar el lujo de que los niños pierdan, entonces solo van pasando, aunque uno sepa o no sepa, ellos lo que quieren es el dinero, como decía el profesor Melvin. Muchas gracias, profesor, por la participación. Y seguiríamos con Ana Gabriel Donis. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, artículo 73. El artículo 73, libertad de educación y asistencia económica estatal. La familia es la fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia. Los centros educativos o privados funcionarán bajo. Pues aquí está claro que funcionarán bajo la inspección. ¿Puede seguir leyendo? Funcionarán bajo la inspección del Estado. Estas están obligados a llenar por lo menos los planes y programas oficiales del estudio. Como centros de cultura, gozará de exención de toda clase de impuestos y arbitrios. La enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos oficiales
de estudio como centros, espérame, licenciada, como centros de cultura. La enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios sin discriminación alguna. El Estado contribuirá al sostenimiento de la enseñanza religiosa sin discriminación alguna. Ahora sí. Aquí claramente dice que el Estado tiene derecho de brindar lo que es la libertad a la educación, impartirse a todos los adolescentes y niños, siempre y cuando respetando sus culturas y no haciendo discriminación. Y aquí dice libertad de educación, o sea que el padre de familia tiene el derecho de escoger a dónde va a llevar a su hijo, ya sea en centro privado o en un centro público. Y que el centro público es el que está como el que rige a los centros privados. Aquí hay mucha tela que cortar porque aunque tengamos los mismos pensum de estudios, como que hay un abismo entre la educación privada y la pública. En algunos privados, cuando se paga mucho dinero, la educación es de calidad. En algunos privados, cuando se paga muy poco dinero, tanto el padre de familia como los dueños del colegio a sus trabajadores, entonces hay ciertas deficiencias en la educación. Bueno, vamos con muchas gracias. Pasamos al artículo 74. Vamos con Britney Donis. Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo Britney. 74. Educación obligatoria. Los habitantes tienen derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado promoverá becas y créditos educativos. La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente. El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar. Yo le leí todo el artículo, licenciada, porque tengo la Constitución. Así, gracias. Aquí creo que estaba, mire. Muchas gracias. Gracias. Yo lo leí de una vez de acá. Ay, gracias, Britney. Si me hace favor usted de interpretarme el artículo 74. Fíjese que ahí pues nos habla de que en la educación se establece que es obligatoria y gratuita. Obligatoria, pues lo es, pero en nuestro país muchas veces hay padres, ¿verdad? Porque todo empieza desde el hogar. Hay padres de familia que no tienen conciencia para mandar a sus hijos a estudiar, que es lo que les corresponde, sino que incluso los mandan a pedir o a trabajar. Y sobre la gratuidad de la cual se menciona en la Constitución, hoy en día no se cumple. ¿Por qué? La gratuidad, hablamos de implementos básicos que se tienen que ofrecer en una escuela, que por ejemplo son los implementos de higiene, de limpieza, un pizarrón, escritorios. Podemos ver cómo a los padres de familia o incluso a los mismos docentes se les toca que implementar, ¿verdad? Todo, digamos, ciertas cositas para poder trabajar en, digamos, higiene, o tal vez un padre de familia dona escritorios porque no hay. Y pues, lastimosamente en nuestro país, este artículo no se cumple a cabalidad como muchos otros, ¿verdad? Correcto, Britney. Fíjese que dice la educación científica tecnológica. Imagínense, si no hay ni escritorios en algunos centros educativos.
No hay en una galera, están, miren, a mí me da tristeza, porque lo mejorcito que podemos ver es en las áreas urbanas. Pero si vamos al interior de nuestro país, da pena, más que tristeza, da pena. Fíjense que yo estuve dando un curso de administración pública y privada y ahí habla de la soberanía. Nosotros somos los que le cedemos la soberanía a quienes nos gobiernan. En realidad nosotros somos el cuarto poder. Lamentablemente no estamos organizados como tal y no logramos que a quien nosotros le cedemos que nos dirijan sean correctos, pues, porque imagínense, a mí me da como indignación de ver cuando los diputados se creen, porque es el diputado, ellos tienen cómo hacer, quitar a alguien, dar trabajo. Si hay una plaza, él es el que dispone y ellos no están para dar trabajo. Ellos no están para eso, ellos están en el organismo legislativo para hacer las leyes o reformarlas. Entonces, fíjense que tienen mucha prepotencia y ellos se deben al pueblo. Entonces, lamentablemente, por la ignorancia en el que estamos en nuestro país, vuelve a ganar el mismo, porque compran el voto, les van solo les dicen que voten por la palomita, y la palomita es amarilla. Ellos ya les metieron el ojo y la gente que no tiene educación en masa van a votar por la palomita y suben a la persona nuevamente. Entonces, comenzando por ahí, yo creo que estamos en un círculo vicioso porque los diputados tendrían que tener un papel diferente, ¿verdad? Imagínense, ellos están ganando desorbitadamente y agregado a ello dinero por todos lados, de regalías, esto, aquí, allá. Entonces, yo creo que ahí estamos mal, porque como decía el compañero Melvin, no les interesa que aprendamos, les interesa que ganemos los grados sin saber. Lo de la Constitución Política de la República debería de enseñarse desde primer grado primaria. Enseñarle al niño que hay una carta, que es nuestra carta magna, que es, ahí sí que es una joya. Y de alguna manera tendríamos que comenzar a educar al niño para saber a qué nos debemos. Y como desconocemos la ley, pero dice que el que desconoce la ley no importa. A mí me van a meter presa. Yo digo, es que yo no sabía, eso no le importa a la ley. Están las leyes y nosotros tenemos la obligación de leer y estar informados. Bueno, entonces vamos con el artículo 75. Le vamos a pedir favor a Emily Orantes, artículo 75. Y luego seguimos con Kevin. Kenny, no, sería Estefanía. Karin Estefanía. Emily y Karin Estefanía. Emily, artículo 75. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 75, alfabetización. La alfabetización se declara de urgencia nacional y es obligación social contribuir a ella. El Estado debe organizarla y promoverla con todos los recursos necesarios. Cuénteme a qué cree que se refiere el artículo 75. Que si bien no dice, la alfabetización es declarada como urgencia en nuestro país y nosotros como sociedad
debemos de contribuir con ella en la forma que debemos orientar a nuestros hijos, que para ellos tener un mejor nivel de vida, un nivel de vida digno de ellos, desde pequeños se tienen que preparar y desde pequeños se tienen que orientar con el proceso formativo, y del Estado, que debe organizarla y promoverla con todos los recursos necesarios, que yo creo que es una situación complicada hoy en día en nuestro país, porque no todas las escuelas, la verdad da, como dijo usted, da tristeza que vemos que en muchas escuelas los maestros tienen que ver cómo ellos apoyan a sus alumnos, porque a veces a los alumnos les toca sentarse en el suelo para poder recibir clases por la falta de escritorios, poder compartir libros entre grupos por la falta de material didáctico para trabajar. Eso es todo, licenciada. Vamos con el artículo 75. Le voy a preguntar, ¿qué es analfabeto para usted? Una persona analfabeta. Bueno, guiándome por lo que nos ha enseñado el licenciado Jesús, una persona analfabeta no es una persona que no cuente con un nivel educativo, sino una persona analfabeta es alguien que no conoce tanto la gramática de su idioma como sus derechos como ciudadano. Entonces a veces sí. nosotros nos equivocamos y decimos y llamamos personas analfabetas a personas que no cuentan con estudios académicos, y no es así. Bueno, mire, tiene relación, o sea que lo que se pretende es que las personas sepan leer y escribir, integrarlas a la sociedad. Entonces el Estado tiene la obligación de que todas las personas sepan leer y escribir. Pero sí han habido programas, creo que está con Alfa, no sé si todavía existe, pero se gasta una gran cantidad de dinero y volvemos a lo mismo. Es poco el buen resultado de lo que invierte el Estado. Siempre como que hay algo porque yo me quiero quedar con algo y por eso no se logra, porque el dinero al final no llega a donde tiene que llegar. Artículo 76. Muchas gracias. Vamos con Sara Secaida. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Sarita. Artículo 76, Sistema Educativo y Enseñanza Bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe. Ahí termina, ¿vale, licenciada? Sí, ahí termina. Vamos a ver. Sí. Sí, ¿verdad? Lo que yo entiendo es que, por ejemplo, en las escuelas primarias, la educación en cuanto al la L1 se le dice, que es el idioma materno, pero aparte de eso se imparte otro idioma que es la L2, que es el idioma vernáculo. Ajá. Entonces, significa de que el sistema educativo debe impartir un segundo idioma o incluso hasta un tercero, que es el inglés, pero en este sentido se enfoca donde dice ahí que deberá de ser descentralizado y regionalizado, significa que
se debe impartir un idioma de acuerdo a la región donde se encuentren los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de aquí de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, se imparte lo que es Xinca. Y en el área de allá de Guatemala y todos esos lugares del occidente se imparte el maya, creo yo, ¿verdad? Quiché. Entonces, sí. Entonces, en donde hay predominante población indígena, se tiene entendido que se debe de enseñar en el idioma que ellos hablan, que ellos dominan, ¿verdad? Correcto. Hay una señorita que está conmigo que es de Shela y me contaba que les enseñaban quiché, pero que la maestra no sabe quiché. Desde ahí hay un error, porque las maestras que trabajan allá tendrían que ser bilingües, porque no es lo mismo que una persona le llegue a enseñar de un libro, porque dijo la señorita, de un libro nos enseñan. Y hay tanto maestro que es directamente con su idioma, y eso sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Pasamos al artículo 77. Hasta donde nos dé tiempo la primera parte y luego la segunda parte, tengo una actividad para que la realicemos juntas. Paola Corado y luego Beverly. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Obligaciones de los propietarios de empresas. Los propietarios de las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener de acuerdo con la ley escuelas, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y población escolar. Hasta ahí llegaría, ¿verdad, licenciada? Sí. ¿Se cumple o no se cumple el artículo 77? Pues en la mayoría no se cumple, porque si nos damos cuenta en varias empresas no tienen lo que es una guardería para que las personas que ya tienen hijos puedan tener a sus niños ahí con ellos. Otra cosa que no se cumple es de que, por ejemplo, si nos damos cuenta, en varias empresas los dueños no se preocupan tampoco por ver si los trabajadores cómo van progresando. Por decirlo así, hay trabajadores que no saben ni leer ni escribir y ellos no se preocupan por nada de eso. Por alfabetizarlos. Ajá. Correcto. Miren, en la Universidad de San Carlos, no sé si alguien ha observado cuando ha ido, no sé si han ido ustedes, ahí hay un centro para los niños de los trabajadores de la universidad, hay una escuelita y es guardería. Entonces ellos, pues por lo menos la universidad sí está cumpliendo con el artículo 77, pero la mayoría de empresas no les interesa que las madres salgan a trabajar y que busquen por dónde dejar a sus niños en periodo escolar. Artículo 78. Paola, ¿o quién estaba hablando? Yo estaba hablando, licenciada. Paola. Ajá. No sé a quién le pedí favor. Buenas tardes, licenciada. Beverly. Sí, licenciada. Y luego sigue Laura. Magisterio. El Estado promoverá la superación económica, social y cultural del magisterio, incluyendo el derecho a la jubilación que haga posible su dignificación efectiva. Los derechos adquiridos por el Magisterio Nacional tienen carácter de mínimos y renunciables. La ley regular estas materias. Eso quiere decir, ¿verdad, licenciada, que todo maestro que trabaja con el gobierno tiene derecho a una jubilación, ya que están contratados y llegando a su tiempo límite, ellos tienen derecho a recibir su sueldo? Sí, también en la superación económica social. Yo he estado enterándome de PADEP. Esa es una superación, además social, pues económica, porque como que les están pagando un poco más. Ese es un incentivo y por esa razón mucho docente está estudiando, porque les están remunerando cierta cantidad de dinero. Y además, pues aprovechan a profesionalizarse. Vamos con el artículo 79. Laura. Artículo 79. Enseñanza agropecuaria.
se declara de interés nacional el estudio, aprendizaje, explotación, comercialización e industrialización agropecuaria